Gracias, María Luisa. Hablar de China es tan largo como la misma China. Y no me refiero a la extensión solamente, sino a toda la historia que carga en los hombros. Una historia que está plagada de invasiones, de luchas internas, de la gran hambruna ocurrida en 1935, de las luchas contra el imperio japonés y la anhelada libertad. Pero empecemos despacio. Hablamos de invasiones, sí, llegaron los mongoles, llegaron los generales que estaban propiciando las distintas guerras en los estados para ganar predominio. Y detrás de los generales estaban las naciones europeas tratando de meter la cizaña para la división de China. Es muy aleccionador empezar a conocer cosas de China, como por ejemplo que China fue el primer reino de todo el planeta que incursionó en barcos a nivel comercial, y él dominó toda la ruta desde China hasta Europa en toda la plenitud en la transacción de productos comerciales que por un lado le gustaban a los europeos y por otro lado que les gustaban a los chinos. No que los necesitaran, sino que les gustaban. Y así llegaron los franceses, llegaron los ingleses con su poderío. Tan fuerte fue la influencia de los ingleses que ellos se adueñaron de una parte de China que da al mar de la China y que eso se llama Hong Kong. Cuando China reclamó Hong Kong y después de mucho pelea y mucha conversación, llegaron al acuerdo que Hong Kong iba a seguir manteniendo su estado económico. Pero lo que pensaron los ingleses que iba a ser una derrota para China es lo que ha convertido a China en el principal estado económico y comercial del mundo. ¿Por qué? Porque quedó la empresa privada, porque quedó la conexión con los diferentes países del globo terráqueo, y eso le permitió a China abrir su propia economía y decir, sí, usted quiere ser rico, nadie se lo va a impedir. Pero recuerde, esto es un estado socialista y usted puede ser rico hasta cierto límite. Por eso mucha gente habla de los millonarios de China o los millonarios de Rusia, pero simplemente es una transacción. Y es una transacción tan fuerte y tan respetuosa que inclusive en los chinos que están fuera de China simplemente dicen, nosotros seguimos los lineamientos de China. ¿Por qué siguen los lineamientos de China? No porque salieran huyendo de China, no salieron huyendo, simplemente buscando nuevos horizontes, pero teniendo muy claro de que primero era China. Y en ese auge que se dio con Hong Kong, se vino la revolución cultural, se vino la gran invasión norteamericana en China, donde la manera que tuvo los Estados Unidos para poder dominar a los chinos fue distribuir el opio. Y llegó un momento en que era tan terrible la situación del opio, donde existían los grandes fumaderos, y todavía existen esos fumaderos, de que los chinos dejaban el trabajo para dedicarse a fumar opio, totalmente drogados y totalmente envilecidos, que eso es lo que quería el rey, el emperador de China, un joven que también había sido dominado por el opio. A pesar de tener la gran debilidad de la drogadicción por el opio, se plantó y les dijo a los gringos, fuera el opio, ya no se permite más opio,
Es prohibido por ley y los fumaderos empezaron a ser perseguidos. Los drogadictos, pobrecitos, no eran perseguidos, simplemente eran aislados. Y los Estados Unidos tuvo que salir como salió Francia y como salió Inglaterra, con el rabo entre las piernas. Pero no solamente terminó ahí, porque de pronto se vino la Segunda Guerra Mundial y un enemigo que había estado incursionando a lo largo de los años en China empezó a tomar posesión de territorios chinos. Y ese enemigo era el Imperio japonés. Y el Imperio japonés fue brutal para los chinos. Fue de una crueldad que no se había visto nunca en China. Llegó incluso a atacar ciudades, villas, donde habían europeos, donde estaban los misioneros católicos, impartiendo no solamente religión, sino también enseñanza, y atacó esos espacios, cogiendo a todos esos europeos y metiéndolos en campos de concentración, convirtiendo esos campos de concentración en verdaderos prostíbulos al aire libre. Y muchos chinos recuerdan con profunda vergüenza de que eran filas y filas de japoneses enfrente de esos prostíbulos que estaban yendo de mujeres chinas hermosas, muy jóvenes, donde llegaban los japoneses y las violaban y las mancillaban y las dejaban embarazadas. Y eso trajo otro problema muy serio para los chinos y para esas mujeres, porque las chinas que quedaron embarazadas hasta el día de hoy, sus hijos son considerados abominaciones. Ellos son desplazados de la sociedad. En algún momento, esas familias chinas que habían tenido mujeres, hijas, sobrinas, nietas metidas en esos campos de concentración, acudieron al imperio japonés. Bueno, ya no era imperio, pero acudieron a las autoridades japonesas para que les hiciera justicia. Y lo que dijeron los japoneses fue: nosotros nunca estuvimos en China. Y eso ha sido la tónica que ha manejado Japón. Ellos nunca le hicieron daño a China, ni a Corea, ni a Laos, ni a Tailandia. Ellos son los santos mandados en este mundo para prevalecer todo lo que es la riqueza asiática. Ellos no son crueles, ellos los han implicado. Pero ahí están las muestras. Ahí están los campos de concentración que todavía se mantienen como un monumento a la ignominia. Porque no solamente usaban los campos de concentración para la prostitución, para el uso de cama caliente de los japoneses con respecto a China, sino también como laboratorio de experimentos con esas mujeres en lo que es la procreación y no procreación. Fueron desplegados todos los artificios que se pueden desplegar de un laboratorio clandestino para infertilizar a las mujeres chinas. No sé si alguno ha visto una película que se llama Indomable. Es realmente muy, muy aleccionador. Un medallista norteamericano, un medallista olímpico norteamericano es tomado preso por los japoneses y tratan de humillarlo de todas las maneras posibles. Y él, con ayuda de los chinos, mantiene el espíritu muy en alto. Él veía a los chinos mantener la cabeza en alto y él la mantenía en alto. Él veía a los chinos preferir comer caca de perro que aceptar un plato de arroz de los japoneses. Y hay unas palabras muy sabias de Ip Man, el máximo exponente maestro de las artes chinas, que se vuelve y le dice a sus compatriotas en Taiwán: yo prefiero morirme de hambre que comer un solo grano
del arroz japonés. Y eso es lo que ha prevalecido y todavía no lo entiende Donald Trump, de que la voluntad por la libertad y por la dignidad va más allá del simple hecho de una amenaza o va más allá del simple hecho de ver las cañoneras apuntando a tu país. En 1950 se dio un hecho que repercutió en todo el mundo. Ya se suponía que todo estaba tranquilo, había pasado la Segunda Guerra Mundial, se había hecho la distribución, esa distribución como los grandes conquistadores cuando se distribuían las tierras, los tesoros, los vasallos, todavía se hace en esta época. Y China, por iniciativa de Rusia, fue incluida en el Consejo de Seguridad y por lo tanto le tocó parte de esa repartición. Y esa parte fue precisamente Taiwán, que no lo acepta. Esta es la hora en que Estados Unidos no acepta que Taiwán pertenezca a China. Y la pelea, y los japoneses también, porque para ellos es su cabeza de playa, está al puro frente de China. Entonces, como no aceptaban eso, decidieron usar cualquier excusa para invadir China. La excusa surgió de una manera muy tonta, muy tonta. Corea del Norte dijo, aquí debemos ser una sola Corea, y decidió invadir Corea del Sur para unificar toda Corea. Esa fue la excusa que tanto Estados Unidos como la Organización de Naciones Unidas aprovecharon. ¿Se acuerdan de cómo se llegó a la guerra con Irak? Allá a la cabeza de todo las divisiones de las Naciones Unidas, de los cascos azules. Pues así fue en 1950, al frente de todas esas brigadas de combatientes de Naciones Unidas iba Estados Unidos. Y resulta de que para entrar en China escogieron el lugar menos propicio. Ellos dijeron que iban a salvar a Corea del Norte, pero no fueron a Corea del Norte, se fueron hacia el oeste de Corea del Norte, a un lugar llamado Chigun. Y en Chigun fue la sepultura de las Naciones Unidas y de Estados Unidos. Y por supuesto, murieron cualquier cantidad de chinos, porque son como nosotros los latinos, que nosotros somos arrechos, nos tiramos a lo loco, luchamos por lo que es nuestro. Si tenemos que darles a golpes, les damos a golpes, pero seguimos luchando. Y así lucharon en el lago Chigún 35,000 chinos que se enfrentaron a un ejército mandado por Naciones Unidas y comandado por los Estados Unidos. Y ahí murieron porque se vino el invierno. Y lo mismo que pasó en Moscú les pasó a los invasores en el lago Chigún. No pudieron entrar en China, no pudieron hacer una cabeza de playa en el lago Chigún. Muy al contrario, tuvieron que salir huyendo, y cuando salieron huyendo los recogieron los norcoreanos y los echaron más allá del paralelo 38. Y el paralelo 38 se convirtió en el límite entre Corea del Norte y Corea del Sur. 1 milímetro adelante del paralelo 38 es una invasión a Norcorea. Pero China protegió sus fronteras, y a partir de entonces han sido guerras de comercio hasta llegar a lo que está pasando hoy. 100% a los aranceles en China. Por eso es que se quedan los barcos varados en el Caribe, porque los barcos que el ejército norteamericano utiliza y los aviones son fabricados en China y los repuestos están en China. Y si le compran a China, tienen el 100% de impuesto en lo que son los aranceles. Y China está ahí todavía
la legendaria y la misteriosa China. Muchísimas gracias. Gracias, compañera.